Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor poderoso Deus. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro Santo. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor poderoso Deus. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro Santo, Santo é o Soy Catalino Sagastume Moscoso, tengo 78 años de edad. Mi esposa es María Isolina Sagastume, tiene 73 años de edad. Nací el 18 de abril de 1940 y crecí en El Salto, Los Cimientos. Ahí empecé a trabajar con mi padre, la agricultura, y hasta la edad de 20 años me casé con María Isolina Sagastume y empezamos a trabajar. Y también en esa época de 20 a 25 años me tiré un poco a la vanidad, a las parrandas, al juego de dado, y tuve algunas dificultades, pero Dios me venía cuidando. A los 25 años yo encontré un Nuevo Testamento botado donde íbamos a cuidar ganado, y leí una parte del Apocalipsis de las plagas. Fue allí donde sentí un deseo ardiente de aceptar a Cristo, pero no había una iglesia evangélica ni quien le hablara de Jesucristo a uno. Fue entonces cuando conseguí una Biblia, porque casi no habían donde comprar una Sagrada Escritura. Y conseguí una Sagrada Escritura y la leí un año. Estudié el tema del bautismo, de las finanzas, como también la confesión, a un extremo de que me convencí que estaba equivocado en una religión y tenía un deseo ardiente de aceptar a Cristo, pero no había cómo hacerlo. Hasta que un día, por medio de una dificultad, tuve que irme a Río Negro, Cayuga, Izabal, donde allí había una iglesia evangélica, y allí me entregué al Señor Jesucristo en el año 1965. Empecé a perseverar en la iglesia que estaba en Río Negro, Cayuga, y nos sentíamos muy bien con mi esposa. Y a los 3 meses
de haber aceptado, yo pedí mi bautismo en agua, y en ese tiempo las iglesias no acostumbraban a bautizar rápido, o sea, luego de haber aceptado, sino hasta el año. Pero yo exigí a la iglesia que me bautizaran, y fue así. Y allí luego trabajé en la iglesia de Río Negro como asistente, líder de los jóvenes, y me gozaba mucho en las cosas del Señor. Pero pasó algo de que mi esposa no mucho le gustaba porque llovía mucho, la plaga y mucho lodo, de manera que a finales del 66 nos fuimos otra vez para el Salto Los Cimientos, y allá no había una iglesia donde asistir, de manera que tuvimos que empezar a predicar en nuestra casa, y fue así como empezamos también a sufrir. La familia empezó a estar en contra de nosotros y los sentimos bastante solos, pero luego empezamos con el mensaje de Dios, con nuestra familia, a través de tanta lucha, pero empezaron a aceptar nuestros hermanos como el hermano Sotero, y ahí pues el hermano Felipe Sagastume y Chilo, las esposas, y ya teníamos una pequeña iglesia donde predicamos casi todas las noches. Y luego llegó el pastor que era de Río Negro, Blas Osorio, a visitarnos, y tuvimos allí una junta de pastores, lo cual hubo una gran bendición, lo cual tuvimos los primeros bautizos de nuestros hermanos, de manera que la iglesia empezó a crecer. Y estuvimos visitando como la aldea de la Encarnación, donde levantamos un campo. Ahí la gente los apedreaba y muchas veces nos dieron con piedras en los pies y sufrimos muchas cosas, desprecios, pero eso no los desanimó. Y también abrimos otro campo en Los Olivos, en San Luis Jilotepeque, de manera que también sufrimos bastante. Teníamos que caminar unos 3 kilómetros, casi íbamos 2 veces por semana, y llevando lluvias, no teníamos alumbrado, los alumbramos con ocote, y cuando venía el aire los apagaba la luz, y no teníamos dinero para comprar baterías para la lámpara, y así sufrimos mucho. Pero Dios estaba con nosotros. Cuando abrimos ese campo de Los Olivos, el hermano Quiñones llegó a bautizar 50 personas, y eso fue una gran bendición de la iglesia de Los Olivos. Luego teníamos 80 hermanos allí que perseveraban para la gloria de Dios. Dios los bendijo, y luego la iglesia en el Salto se organizó. El supervisor Manuel Quiñones fue el ministro que organizó la iglesia con las personas que ya teníamos, casi solo familia, en los cuales eran 16 miembros con que bautizamos la iglesia, con que organizamos la iglesia. Y así perseveramos sosteniendo los campos de la Encarnación, Los Olivos y la iglesia que estaba en mi casa, de manera que en el año 1970, el 14 de diciembre, viajamos al Petén, donde estuvimos aquí empezando a abrir el campo aquí en Isgobó, San Luis Petén, y así fue el inicio con esa iglesia que vino del Salto Los Cimientos. ¿Por qué? Porque todos nos venimos, porque eran mis hermanos, mis cuñadas, mi suegro, mi suegra y cuñadas, de manera que ese grupo de personas ya componíamos la iglesia de Dios de la profecía aquí en Isgobó. Empezamos a predicar en un corredor de la casa de don Alejandro Bernal, en el cual fue de una gran bendición. La iglesia aquí se empezó
a crecer de una manera grande. Y quizá a los 3 meses aquí bautizamos ya como unas 50 personas, y la iglesia en poco tiempo llegó a tener 80 miembros, de manera que salíamos a predicar a las aldeas y no había alumbrado, no había transporte, de lo cual sufrimos mucho caminando en mucho lodo y sin alumbrado, de manera que en medio de todo eso empezamos a sufrir no solamente eso, sino problemas como la guerrilla. Empezamos a sufrir amenazas de miedo y todo eso que a veces quería detenernos, pero Dios fue tan bueno con nosotros que nos ayudó para poder salir adelante. El inicio de aquí en Igobó fue maravilloso, pero por otro lado empecé a sufrir. Quiero decirles que en el primer año ni siquiera tenía una cama para dormir. Dormíamos con mi esposa en una tabla, comíamos en un trozo, de manera que estábamos viviendo una pobreza extrema. Pero lo hermoso era que no los desanimábamos. Dios estaba a nuestro lado. El Espíritu Santo bautizaba a los hermanos y nos sentíamos muy bien. Pero un domingo que nos fuimos a la clase, en la casa en que estábamos predicando, y solo teníamos un poquito de maíz cocido, y había muchos cerdos aquí en la aldea, de manera que en lo que nosotros estábamos en la clase, los cerdos rompieron por las rajas donde la casa era cercada con madera, y se metieron y se comieron todo el maíz, y no teníamos comida para los niños. Y mi esposa me dice: Catalino, tienes que ir a trabajar porque nosotros podemos aguantar, pero los niños no. Y me hallé en apuros, en dificultades financieramente, pero su Espíritu Santo estaba confortando mi vida y no podía dejar de predicar. Eso me ayudó mucho para pasar ese tiempo tan difícil. Yo era el supervisor de todo el Petén, porque yo empecé aquí 3 meses antes de que Mario de León empezara en Sayaché, y yo era ya para el año 73, yo era ministro ordenado, y ya como nosotros abrimos, en otras palabras, yo conseguí sitios como en la calzada Mopán, en el Ocote, en algunos lugares que ya poco me recuerdo porque hace muchos años, y hicimos iglesias, o levantamos ranchos de guano, de manaca, y así la iglesia fue creciendo, y yo empecé a supervisar las iglesias. Como yo empecé a salir a predicar casi en todo el Petén, y en las áreas donde estaba más descubierto, y como en la calzada Mopán, en el Ocote, teníamos un campo en San Luis, y la hermana Elsa nos ayudó mucho ahí, a veces nos daba comida, y así empezamos. No había transporte casi, uno viajaba por lo menos en camiones y muchas veces de a pie. Hubo muchas veces que me vine de a pie de San Luis a las 11 de la noche y sin alumbrado porque no tenía dinero para comprar la batería de la lámpara.
y así, pero nunca me encontré desesperado, siempre estaba animado a seguir adelante y fue así como seguimos predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en todo el Petén. La iglesia aquí en Ibobó se creció grandemente. Para el año 1979 vino el supervisor nacional y me dijo que se iba a sostener la iglesia en Doña María y a supervisar porque no había un ministro ordenado para ese tiempo en Doña María, Zacapa, y entonces me fui como prestado para cierto tiempo. Aquí estoy en el templo de Doña María. Estuve pastoreando aquí en el año 1979. Estuve como pastor, pastoreé 9 meses, gracias al Señor. 9 meses, y en ese tiempo era tan duro porque quiero decir que 100 quetzales entraban para lo que era el sostén del pastor. Para 10 días yo tenía dinero y allí ya no había dinero para comer, pero Dios era tan bueno que siempre le daba el ánimo, la fortaleza a uno para seguir adelante. ¿Ya? No recuerdo meramente el tiempo, pero poco más o menos tuve unos 9 meses. Ajá. Aquí en Doña María. 9 meses. Era supervisor de este distrito. Está la iglesia Gualán, La Yuce, La Palmilla, Río Blanco, el Tecolote. Eran campos. Y subía a la montaña donde vivía el hermano Galindo a visitar a la familia. A los 9 meses, ya para entrar en el 80, yo me vine para acá y vino el hermano Marrero, que era el supervisor nacional, y que fuera a sostener la iglesia en el Chal porque el pastor se había ido para Sayaché, y entonces tenía que sostener 3 iglesias, que era el Chal, el Remate Islú, Monterrico, y de manera que me fui al Chal y mi esposa se quedó aquí en Ibobó. El hermano Marrero dijo, solo se va usted solo por motivo de lo peligroso que estaba con la guerrilla. Y hubieron temporadas que estuve a punto de morir en grandes dificultades por la guerrilla, y no sé cómo soporté todo ese tiempo tan difícil, pero yo iba al remate, llevé el pastor, lo fui a bajar a Monterrico, un obrero que yo conocía, y caminando 12 kilómetros de a pie para ir a hacer el obrero y llevarlo al remate. Esa noche yo iba a morir porque no había dónde quedarme a dormir, y me fui con un hermano, y luego pues fui a hacer agua a cierto lugar como un bosquecito, y cuando yo sentí el soldado me puso la lámpara y estaba apuntándome, y ese era el momento que podía haber muerto. Pero gracias a Dios, Dios me libró no solo esa vez, pero no sentí tanto miedo en el momento. Hasta después dije yo, ya fuera hombre muerto. Pero Dios me libró en todo ese tiempo tan difícil, que estuve en el Chal como poco más o menos, un poco más del año, y ya allí pues, como era la promesa que tenía de mandarme otra vez a Ibobó, y en el 82 vine del Chal a Ibobó y empecé otra vez con la iglesia a trabajar en la obra del Señor. Los viajes ya fueron más difíciles. Al Petén la iglesia se había extendido casi por todo el Petén, y
en lo cual yo viajaba con otros pastores hasta Betel en lancha por el río de la Pasión, con grandes dificultades. Hubo uno de los viajes que lo llevamos 2 días para llegar, pasando con galletas, aguantando hambre, y llegamos a Betel, donde estuvimos 3 días en Betel, y ya no había en qué regresar. Las lanchas venían llenas de maíz, de pepita, y los venimos de a pie a salir a las cruces. 2 días de camino. Yo pasé como unos 8 días enfermo de caminar 100 kilómetros. Una experiencia muy grande en la cual pues del 80 al 2000 fue muy difícil, pero Dios nos ayudó bastante. Y es más, por lo menos el sufrimiento de la guerrilla, habían veces que había tapada en la calle y uno estaba allí esperando hasta que llegaran los soldados para quitar la tapada, porque a veces había bombas y no podía quitarla cualquiera. De manera pues que todo ese periodo fue tan difícil, en peligros, en finanzas, y así hasta llegar el momento en que estamos ahora, pero Dios fue conmigo. Mis estudios los empecé en Instituto América Latina. Allí empecé, saqué mi primer año, segundo año. Después nos bajaron otra vez porque hubo cambio de los libros. Y fuimos a sacar primero a San Salvador y segundo, de manera que el tercero ya venimos a Guate otra vez al Instituto América Latina, donde saqué mi tercer año, y ya de ahí pues me recibí como pastor. Pero no terminó allí los estudios, siempre tuvimos capacitaciones, muchas capacitaciones que hubieron ya. Siempre en Guate, a veces en otro departamento, aquí en el Petén, y seguimos estudiando. Cada día nos íbamos preparando para la obra de Dios. Así que tengo algunos reconocimientos y tarjetas como ministro del año, y gracias al Señor por ese trabajo que se hizo en ese tiempo. Y la iglesia aquí en Ibobó se creció y salieron como unos 12 pastores salieron de aquí de la iglesia de Ibobó. Algunos están pastoreando en diferentes iglesias, otros no funcionaron, pero que salieron 12 pastores de aquí, de la iglesia, y ahorita pues tenemos a una hermana que es el supervisor del distrito, y eso es un motivo de alegría, que nuestro trabajo no ha sido en vano. La iglesia ha prosperado tanto que todos los pastores que salieron de aquí y no había cómo subir en carro, y empezamos luego a pensar que la iglesia iba a crecer y que los hermanos iban a venir en moto, en carro. No teníamos parqueo, mucho menos calle para subir al templo, y luego hicimos la calle y luego parqueo, y tenemos una cocina para la iglesia, una oficina para el pastor, y un templo bastante bonito, y unos salones que tiene la iglesia para las fiestas como cumpleaños, como bodas y otras cosas que se hacen en la iglesia para no comer alimentos en el templo. Y así los crecimientos han sido grandes. Es un motivo de alegría pensar que hemos trabajado bastante con la iglesia y estamos deseosos a seguir trabajando. Hermano pastor, no te desesperes. La Biblia dice
El labrador para recibir debe trabajar primero. Soy pastor del 67 y para el 83 yo tuve mi primer carro y el Señor me lo regaló, no puramente regalado, pero en un precio bien cómodo. En 900 quetzales compré un carro, un Toyota de agencia, y ese carro me servía ya para viajar, hacer las sesiones como a la Calzada Mopán, a Locote, a Poptún, a todas las iglesias que yo estaba supervisando, y tenía un carro para movilizarme. Y luego vendí ese carro y el Señor me dio otro carro de una manera fácil y bien cómodo, y tuve otro carro de agencia muy buenos, y tuve un camión, y de manera que tuve muchos carros, y ahora tengo 3 carros, gracias al Señor. Dios me ha bendecido financieramente, y es más, solicité visa para ir a Estados Unidos. No tenía una cuenta bancaria que tuviera mucho dinero, sino que con poco dinero fui a solicitar mi visa y me dieron 4 visas, y viajé con mi esposa y mis 2 hijas a Estados Unidos, donde nos gozamos bastante, conocí muchas cosas, fui a la Asamblea General, de manera que he visto la mano de Dios financieramente, y además también soy residente de Estados Unidos y puedo estar en Estados Unidos, y gracias al Señor, porque muchas personas han querido viajar pero no han podido, pero Dios ha estado a nuestro lado, de nosotros, de nuestra familia, y gracias al Señor porque en estos últimos años he vivido bien, he estado con mi familia muy contentos, y así que es una bendición servir al Señor. Tú que estás viendo o escuchando este mensaje, te digo como dijo Moisés a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que vayas. Pastor, yo te animo que seas valiente, no renuncies a la obra que Dios ha puesto en tus manos. Dios te va a bendecir. Yo pasé por momentos difíciles, no solamente peligros de ladrones, peligros de la guerrilla, y algunas cosas también que pasan en la misma iglesia, pero Dios me dio fuerza y me dio paciencia, de manera que pude pasar todas esas dificultades, pero no solo se sufre, también se goza en las cosas del Señor, se ven cosas lindas como milagros, prodigios. Yo he visto grandes maravillas del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Han sido bautizados los hermanos en su Espíritu Santo. Ha habido profecía, cosas que están escritas en la Sagrada Escritura. Hemos visto en la iglesia manifestarse como los dones de la iglesia, de manera que eso es maravilloso para un pastor, ver cómo Dios aprueba su ministerio, como dice la Sagrada Escritura en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, que el Señor confirmaba la palabra cuando los discípulos salían a predicar. Él confirmaba la palabra, y eso es maravilloso cuando usted o tú tienes la confirmación de la palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios pueda bendecirte grandemente, hermano pastor. Te digo, sé valiente, Dios está contigo. Algo que quiero decir a nuestros hermanos, a todos los que puedan ver el programa, que la hermana Cholina, como mi esposa, ha sido mi brazo derecho. Me ayudó mucho en el ministerio y también en el trabajo de la agricultura,
en negocios, en todo lo que hicimos en nuestro tiempo. Fue mi brazo derecho, y de manera que una gran mujer que me dio Dios para el ministerio, como muchos pastores la conocieron cuando ella salía a predicar. Ella fue a predicar a Nicaragua, Honduras, El Salvador, y anduvo predicando también en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Santa Ana. Anduvo predicando y cantando con Dina, y es una bendición la familia. Gracias al Señor por esa esposa que el Señor me ha regalado, y hasta el día pues estamos aquí todavía en pie. Gracias al Señor. Sean,